Capítulo 11 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Es del dominio público. Capítulo 11. Mal guía para Napoleón. Bueno para Bulow. Sabida es la dolorosa equivocación de Napoleón. Esperaba a Grouchy y fue Blucher el que llegó. La muerte en vez de la vida. El destino tiene variaciones de esta clase. Se esperaba el trono del mundo y se divisa Santa Elena. Si el pastorcillo que servía de guía á Bulow, teniente de Blucher, le hubiese aconsejado que saliera por la selva encima de Frischemont, en vez de salir más abajo de Plancenoit, la forma del siglo XIX tal vez fuera distinta. Napoleón habría ganado la batalla de Waterloo. Por cualquier otro camino más arriba de Plancenoit, el ejército prusiano iba á salir á un barranco intransitable para la artillería, y Bulow no hubiera llegado. Ahora bien, el general prusiano Muffing lo ha declarado así. Si Blucher se hubiera retrasado una hora, no hubiera hallado á Wellington en pie. La batalla estaba perdida. Como se ve, ya era tiempo de que llegase Bulow. Por lo demás, había encontrado muchos obstáculos en su marcha. Había descansado aquella noche en Dion-le-Mont y vuelto á ponerse en marcha al amanecer. Pero los caminos estaban impracticables y sus divisiones se habían metido en el lodo hasta las rodillas, llegando el barro en los baches hasta los cubos de las ruedas de los cañones. Además, había tenido que pasar el Dyle por el estrecho puente de Wavre. La calle que da al puente había sido incendiada por los franceses. Las arcas y los furgones de la artillería, no pudiendo pasar por entre dos hileras de casas ardiendo, tuvieron que esperar a que el incendio se apagase. Eran las 12 y la vanguardia de Bulow no había podido llegar todavía á Chapelle Saint-Lambert. Si la acción hubiera empezado 2 horas antes, hubiese concluido á las 4, y Blucher habría llegado al campo de batalla encontrándola ya ganada por Napoleón. Tales son esos azares inmensos proporcionados á un infinito que no está á nuestro alcance. A las 12 el emperador fue el primero que con su anteojo de larga vista divisó en el extremo del horizonte algo que llamó su atención, y dijo: allá abajo veo una nube que me parece que son tropas. Después preguntó al duque de dalmacia: soult, ¿qué veis hacia Chapelle Saint-Lambert? El mariscal, dirigiendo hacia este punto su anteojo, respondió: 4 ó 5 mil hombres, señor. Sin duda es Grouchy. Sin embargo, nada daba á entender que aquello se moviese. Todos los anteojos del estado mayor habían estudiado la nube señalada por el emperador. Algunos dijeron: son columnas que hacen alto. Otros, y fueron los más: son árboles. La verdad es que la nube no se movía. El emperador destacó para reconocer este punto oscuro la división de caballería ligera de Domon. En efecto, Bulow no se había movido. Su vanguardia era muy débil y no podía hacer nada. Debía esperar el grueso del cuerpo de ejército y tenía orden de concentrarse antes de entrar en línea. Pero a las 5, viendo el peligro de Wellington, mandó Blucher a Bulow que atacase y dijo esta frase notable: es preciso dar aire al ejército inglés. Poco después las divisiones Losthin, Hiller, Hack y Giselle se desplegaban ante el cuerpo de Lobau. La caballería del príncipe Guillermo de Prusia salía del bosque de París. Plancenoit estaba ardiendo y las balas prusianas empezaban a llover hasta en las filas de la guardia de reserva detrás de Napoleón. Fin del capítulo 11 del libro primero. Capítulo 12 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Es del dominio público. Capítulo 12. La guardia.
Sabido es lo demás: la irrupción de un tercer ejército, la batalla dislocada, 86 bocas de fuego tronando de repente, Pirch I acudiendo con Bulow, la caballería de Ziethen dirigida por Blucher en persona, los franceses rechazados, Marcognet barrido de la meseta de Ohain, Durutte desalojado de Papelotte, Douzelot y Quiot retrocediendo, Lobau acuchillado, otra batalla amenazando a la caída de la tarde a nuestros regimientos desmantelados, toda la línea inglesa volviendo a tomar la ofensiva y avanzando hacia nosotros, la gigantesca brecha abierta en el ejército francés, la metralla inglesa y la metralla prusiana ayudándose mutuamente, el exterminio, el desastre en el frente, el desastre en los flancos, la guardia entrando en línea bajo aquel espantoso y general hundimiento. Conociendo que iba á morir, gritó: ¡Viva el emperador! No hay nada en la historia más patético que esa agonía estallando en aclamaciones. El cielo había estado nublado todo el día. De pronto, en aquel momento mismo, eran las 8 de la tarde, las nubes del horizonte se apartaron y dejaron pasar al través de los olmos del camino de Nivelles el inmenso y siniestro resplandor del sol que se ponía. Se le había visto salir en Austerlitz. Para este desenlace, cada batallón de la guardia iba mandado por un general. Friant, Michel, Roguet, Harlet, Mallet y Poret de Morvan estaban allí. Cuando las elevadas gorras de pelo de los granaderos de la guardia, con la ancha placa en que estaba esculpida el águila, aparecieron entre la bruma de aquel revuelto mar, simétricas, tranquilas, alineadas, el enemigo sintió respeto por la Francia, creyó ver entrar 20 victorias en el campo de batalla con las alas desplegadas, y los que eran vencedores retrocedieron figurándose vencidos. Pero Wellington gritó: ¡De pie, guardias, y buena puntería! El regimiento encarnado de guardias inglesas que se hallaba tendido detrás de los setos se levantó, y una nube de metralla acribilló la bandera tricolor ondeante alrededor de nuestras águilas. Todos se precipitaron unos contra otros y empezó la suprema carnicería. La guardia imperial sintió en la oscuridad al ejército que huía y la general dispersión que seguía a la derrota. Oyó el sálvese quien pueda que había reemplazado al viva el emperador, y a pesar de la fuga que dejaba en pos de sí, continuó avanzando cada vez más destrozada y encontrando la muerte a cada paso que daba. No hubo vacilantes ni tímidos. El soldado en este cuerpo era tan héroe como el general. Ni un hombre tembló ante el suicidio. Aterrado Ney de estupor, pero grande con toda la altivez de la muerte aceptada, se ofrecía a todos los golpes en aquella tormenta. Allí murió el quinto caballo que montaba, empapado en sudor, los ojos echando chispas, los labios echando espuma, el uniforme desabotonado, una de sus charreteras medio cortada por el sablazo de un guardia de á caballo, con su placa de la grande águila magullada por una bala, lleno de sangre, de fango, magnífico, con una espada rota en la mano, decía: venid á ver cómo muere un mariscal de Francia en el campo de batalla. Pero en vano, no murió. Estaba furioso e indignado. Dirigió á Drouet de Erlon esta pregunta: ¿no te haces matar? En medio de toda aquella artillería que destrozaba á un puñado de hombres, gritó: ¿no hay nada para mí? Oh, quisiera que todas esas balas inglesas entrasen en mi pecho. Infeliz, estabas reservado para las balas francesas. Fin del capítulo 12 del libro primero. Capítulo 13 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Es del dominio público. Capítulo 13. La catástrofe.
La derrota que tras sí dejó la guardia fue lúgubre. El ejército se replegó precipitadamente de todas partes á la vez, de hougomont, de la haie sainte, de papelotte y de plancenoit. El grito traicion fue seguido del grito sálvese quien pueda. Un ejército que se desbanda es como un deshielo general. Todo se rinde, cede, estalla, flota, rueda, cae, choca, empuja, se precipita. Dispersión inaudita. Ney pide un caballo prestado, monta en él y sin sombrero, sin corbata, sin espada, se lanza por la calzada de Bruselas, deteniendo á la vez á los ingleses y á los franceses. Trata de detener al ejército, lo llama, lo insulta, quiere hacerle volver caras, pero en vano. Las oleadas de los fugitivos pasan adelante. Los soldados huyen de él gritando: ¡Viva el mariscal Ney! Dos regimientos de Durutte van y vienen azorados y llevados de un lado á otro entre el sable de los humanos y el fuego de fusilería de las brigadas de Kempt, de Best, de Pack y de Rylandt. La peor de las matanzas es la de la derrota. Los amigos se matan unos á otros por huir. Los escuadrones y los batallones chocan entre sí y se dispersan los unos contra los otros. Enorme espuma de la batalla. Lobau á un extremo, como Reille al otro, se ven arrollados por la ola. En vano hace Napoleon una muralla con lo que le queda de la guardia. En vano utiliza para el último esfuerzo sus escuadrones de servicio. Quiot retrocede ante Vivian, Kellermann ante Vandeleur, Lobau ante Bulow, Moran ante Pirch, Domon y Subervie ante el príncipe Guillermo de Prusia. Guyot, que ha llevado á la carga los escuadrones del emperador, cae á los pies de los dragones ingleses. Napoleon corre al galope en pos de los fugitivos, los arenga, los estrecha, amenaza y suplica. Todas las bocas que gritaban por la mañana viva el emperador permanecen abiertas, pero apenas le conocen. La caballería prusiana recién venida se lanza, vuela, acuchilla, raja, hiende, mata, extermina. Los tiros de la artillería ruedan impetuosamente. Los cañones caen á tierra. Los soldados del tren desenganchan los arcones y toman sus caballos para escaparse. Furgones derribados boca arriba entorpecen el camino y sirven de ocasión para cometer asesinatos. Los fugitivos se destrozan, se oprimen, andan por encima de los muertos y de los vivos. Una muchedumbre vertiginosa llena los caminos, los senderos, los puentes, las llanuras, las colinas, los valles, los bosques, atestados por esa evasión de 40.000 hombres. Gritos, desesperación, sacos y fusiles arrojados en los campos de centeno, el paso abierto á sablazos. No se conoce ni á los camaradas, ni á los oficiales, ni á los generales. Por doquiera un espanto inexplicable. Zieten acuchillando á la Francia á su sabor, los leones convertidos en cabritos. Tal fue esta fuga. En genappe intentaron volver, hacer frente y tener á raya al enemigo. lobau reunió 300 hombres que se fortificaron á la entrada de la aldea, pero á la primera descarga de la metralla prusiana todos huyeron y lobau fue hecho prisionero. Todavía se ven las huellas de la metralla impresas en la pared de una casa vieja construida de ladrillos á la derecha del camino poco antes de llegar á genappe. Los prusianos se lanzaron á genappe, furiosos sin duda de ser vencedores á tan poca costa. La persecución fue monstruosa. Blucher ordenó el exterminio. Roguet había dado el lúgubre ejemplo de amenazar de muerte á todo granadero francés que le llevase un prisionero prusiano. Blucher fue más allá que Roguet. El general de la Guardia Nueva, Duhesme, arrinconado en la puerta de una posada de genappe, entregó su espada á un húsar de la muerte, que tomó la espada y mató al prisionero. La victoria concluyó con el asesinato de los vencidos. Castiguemos pues que somos la historia. El viejo Blucher se deshonró.
Tal ferocidad puso el colmo al desastre. La derrota desesperada atravesó á Genappe, á Quatre-Bras, á Sombref, á Frasne, á Thuin, á Charleroi, y no se detuvo hasta la frontera. Ay, ¿quién huía de esta suerte? El gran ejército. ¿Acaso dejó de tener causa ese vértigo, ese terror, esa caída desde el más alto valor que ha admirado la historia? La sombra de una línea recta enorme se proyecta sobre Waterloo. Es la jornada del destino. Una fuerza superior al hombre produjo aquel día. De ahí el espanto de todos. De ahí todas esas grandes almas entregando su espada. Los que habían vencido á la Europa cayeron aterrados, no teniendo ya nada que hacer ni que decir, sintiendo en la sombra una presencia terrible. Hoc erat infatis. Aquel día cambió la perspectiva del género humano. Waterloo es el gozne del siglo XIX. Se necesita la desaparición del grande hombre para el advenimiento del gran siglo. De efectuarla se encargó uno á quien nadie replica. El pánico de los héroes tiene su explicación. En la batalla de Waterloo hay algo más que una nube, hay un meteoro. Dios había pasado por allí. A la caída de la noche, en un campo cerca de Genappe, Bernard y Bertrand detuvieron y cogieron por el faldón de la levita á un hombre sombrío, pensativo, siniestro, que llevado hasta allí por la corriente de la derrota, acababa de echar pie á tierra, había pasado por el brazo la brida de su caballo y con la mirada extraviada regresaba solo á Waterloo. Era Napoleón, que intentaba aún ir adelante, sonámbulo, inmenso de aquel sueño desvanecido. Fin del capítulo 13 del libro primero. Capítulo 14 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables, de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 14. El último cuadro. Algunos cuadros de la guardia, inmóviles en el torrente de la derrota como rocas en un torrente de agua, permanecieron firmes hasta la noche. Cuando llegó la noche, acompañada de la muerte, esperaron esta doble sombra y se dejaron envolver en ella a pie firme. Cada regimiento aislado de los demás y no teniendo ya lazo alguno con el ejército deshecho por todas partes, moría por su cuenta. Para llevar a cabo esta última acción, había tomado cada cual sus posiciones. Unos se habían situado en las alturas de Rossomme y otros en la llanura de Mont-Saint-Jean. Allí, abandonados, vencidos, terribles, aquellos cuadros sombríos agonizaban formidablemente. Ulma, Wagram, Jena, Friedman morían en ellos. A la hora del crepúsculo, a eso de las 9 de la noche, solo quedaba uno en la parte baja de la meseta de Mont-Saint-Jean. En este valle funesto, al pie de la pendiente que habían subido los coraceros, inundada ahora por las masas inglesas, luchaba este cuadro bajo los fuegos convergentes de la artillería enemiga victoriosa y bajo una horrible densidad de proyectiles. Mandábalo un oscuro oficial llamado Cambronne. A cada descarga disminuía el cuadro y respondía. Contestaba a la metralla con la fusilería, estrechándose continuamente sus 4 muros. Los fugitivos se detenían a lo lejos para tomar aliento y escuchaban en las tinieblas aquel trueno sombrío que decrecía por instantes. Cuando la legión se vio reducida a un puñado de hombres, cuando su bandera no fue más que un harapo, cuando sus fusiles agotados de balas no fueron más que bastones, cuando el montón de cadáveres fue mayor que el grupo vivo, hubo entre los vencedores una especie de terror sagrado en derredor de aquellos sublimes moribundos y la artillería inglesa calló y tomó aliento. Fue una especie de tregua. Los combatientes tenían a su alrededor como un hormiguero de espectros, siluetas de hombres a caballo, el negro perfil de los cañones, el cielo blanco visto al través de las ruedas y de las cureñas,
La colosal cabeza de muerto que los héroes entreven siempre en el humo, en el fondo de la batalla, avanzaba hacia ellos y los miraba. Oyeron cargar las piezas en la sombra crepuscular, vieron las mechas encendidas, que semejantes á los ojos del tigre en la oscuridad, formaban un círculo en torno de sus cabezas. Todos los botafuegos de las baterías inglesas se acercaron á los cañones, y entonces, conmovido, teniendo el instante supremo suspendido encima de aquellos hombres, un general inglés, Colville, según unos, Maitland, según otros, les gritó: rendíos, valientes franceses. Cambronne contestó: mierda. Fin del capítulo 14 del libro primero. Capítulo 15 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 15. Cambronne. El respeto que exige el lector no debiera llegar hasta el punto de que no pueda la historia repetir la palabra quizá más sublime que ha dicho un francés. Eso equivaldría a prohibir a la historia consignar los rasgos sublimes. Así pues, si esa prohibición existe, nosotros de nuestra cuenta y riesgo la infringimos. Entre aquellos gigantes hubo un titán, que fue Cambronne. En efecto, decir esta palabra y morir enseguida, qué cosa más grande, porque querer morir es morir, y no fue culpa suya si ametrallado sobrevivió. El hombre que ganó la batalla de Waterloo no fue Napoleón derrotado. No fue Wellington replegándose a las 4, desesperado a las 5. No fue Blucher, que no combatió. El hombre que ganó la batalla de Waterloo fue Cambronne. Fulminar con tal palabra al trueno que os mata es vencer. Dar esta respuesta a la catástrofe, decir esto al destino, dar esta base al león futuro, arrojar esta réplica a la lluvia de la noche, al muro traidor de Hougomont, al barranco de Ohain, a la tardanza de Grouchy, a la llegada de Blucher. Ser la ironía en el sepulcro. Quedar de este modo en pie después de haber caído. Ahogar en 2 sílabas la coalición europea. Ofrecer a los reyes aquellas letrinas ya conocidas de los césares. Convertir la última de las palabras en la primera, dándole el brillo de la Francia. Cerrar insolentemente la escena de Waterloo con una frase de carnaval. Completar a Leónidas con Rabelais. Resumir aquella victoria en una palabra suprema, imposible de pronunciar. Perder terreno y conservar nombre en la historia, poniendo de su parte la risa del público después de tal carnicería. Todo esto es inmenso. Es el insulto al rayo, es llegar a una grandeza esquiliana. La frase de Cambronne produce el efecto de una fractura. Es la fractura del pecho por el desdén. Es el desbordamiento de la agonía que estalla. ¿Quién venció? ¿Fue Wellington? No. Sin Blucher estaba perdido. ¿Fue Blucher? No. Si Wellington no hubiese empezado, Blucher no hubiera podido concluir. Cambronne, ese viajero de la última hora, ese soldado desconocido, ese átomo de la guerra, conoce que hay una mentira en una catástrofe doblemente punzante. Y en el momento en que estalla de rabia se le ofrece esta irrisión. La vida. ¿Cómo no había de saltar? Allí están todos los reyes de Europa, los generales dichosos, los Júpiter tonantes. Tienen 100.000 soldados victoriosos y detrás de los 100.000, 1.000.000. Sus cañones, con las mechas encendidas, están esperando. Tienen bajo sus pies la Guardia Imperial y el gran ejército. Acaban de derrotar a Napoleón y no queda más que Cambronne, no queda más para protestar que aquel gusano. Él protestará. Entonces busca una palabra como se busca una espada. Acúdele espuma a los labios, y esa espuma es la palabra. Ante aquella victoria prodigiosa y mediana, ante aquella victoria sin vencedores,
Cambronne, desesperado, levanta la cabeza, se somete a sus enormes consecuencias, pero hace constar su nulidad, hace más que escupir sobre ella, y abrumado por el número, por la fuerza y por la materia, halla en su mente una expresión que aplicarle: el excremento. Lo repetimos: hacer esto, decir esto, hallar esta palabra, es ser el vencedor. El espíritu de los grandes días inspiró á este hombre desconocido en aquel momento fatal. Cambronne inventó la frase de Waterloo, como Goujet de l'Isle inventó la marsellesa, por inspiración del cielo. Un efluvio del huracán divino se desprende y viene á pasar por la mente de aquellos hombres. Se agitan en su inspiración, y el uno entona el canto supremo, y el otro exhala el grito terrible. Esta palabra de desdén titánico, lanzada por Cambronne, no se dirigía solamente á la Europa á nombre del imperio. Eso hubiera sido poco. Se dirigía á lo pasado en nombre de la revolución. Al oírla, se conoce que Cambronne posee el alma antigua de los gigantes. Parece que es Danton que habla, ó Kleber que ruge. Al oir á Cambronne, el inglés respondió: ¡fuego! Las baterías arrojaron llamas, la colina tembló, de todas aquellas bocas de bronce salió un último y espantoso vómito de metralla. Formóse una vasta nube de humo blanqueada por la argentada luz de la luna, y cuando se disipó ya no había nada. El resto formidable había sido anonadado, la guardia había perecido. Los 4 muros de aquel reducto vivo yacían por tierra, y apenas se advertía entre los cadáveres alguno que otro estremeciéndose con las convulsiones de la muerte. Así fue como las legiones francesas, más grandes que las legiones romanas, expiraron en Mont-Saint-Jean, sobre la tierra empapada en lluvia y en sangre, entre los trigos sombríos, en el sitio por donde ahora pasa á las 4 de la mañana, silbando y azotando alegremente su caballo, el conductor José, que hace el servicio de correo en el camino de Nivelles. Fin del capítulo 15 del libro primero. Capítulo 16 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 16. Quod libras induce. La batalla de Waterloo es un enigma, tan oscuro para los que la ganaron como para el que la perdió. Para Napoleón fue un pánico. Blucher no vio en ella más que fuego. Wellington no comprendió nada, como lo prueban sus comunicaciones oficiales. Los boletines están confusos, los comentarios embrollados. Estos no hacen más que balbucear, aquellos tartamudean. Jomini divide la batalla de Waterloo en 4 momentos. Muffing la separa en 3 peripecias. Charras solo, aunque en algunos puntos tengamos diversa opinión que él, es el que apreció con certero golpe de vista los lineamientos característicos de aquella catástrofe del genio humano en lucha con el azar divino. Los demás historiadores se han deslumbrado en cierto modo, y en este deslumbramiento andan a tientas. Jornada fulgurante, en efecto, hundimiento de la monarquía militar, que con gran estupor de los reyes arrastró consigo a todos los reinos. Caída de la fuerza, derrota de la guerra. En este acontecimiento, que lleva impreso el sello de una necesidad sobrehumana, la parte de los hombres no entra para nada. Quitar a Wellington y a Blucher la fama de Waterloo, ¿es quitar alguna cosa a Inglaterra y a Alemania? No, ni la ilustre Inglaterra ni la augusta Alemania tienen nada que ver en el problema de Waterloo. Gracias al cielo, los pueblos son grandes sin necesidad de las lúgubres aventuras de la espada. Ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra dependen de una espada. En esa época en que Waterloo no es más que un ruido de sables, la Alemania por cima de Blucher tiene a Goethe, y la Inglaterra por cima de Wellington tiene a Byron.
En la aurora de ese vasto sol naciente de ideas, propio de nuestro siglo, tienen un esplendor magnífico Inglaterra y Alemania. Son majestuosas porque piensan. La elevación de nivel que traen a la civilización les es intrínseca, viene de ellas mismas y no de un accidente. Lo que tienen de grandeza en el siglo XIX no reconoce a Waterloo por origen. Solo los pueblos bárbaros tienen súbitas crecidas después de una victoria. Es la vanidad pasajera de los torrentes henchidos con la borrasca. Los pueblos civilizados, sobre todo en el tiempo en que estamos, ni se rebajan ni se elevan por la buena o mala fortuna de un capitán. Su peso específico en el género humano resulta de algo más que un combate. Gracias a Dios, su honor, su dignidad, su luz, su genio no son números que pueden poner a la lotería de las batallas esos jugadores que se llaman conquistadores y héroes. A veces una batalla perdida es un progreso conquistado. Cuanta menos gloria, más libertad. El tambor calla y la razón toma la palabra. Es el juego del gana y pierde. Hablemos, pues, de Waterloo fríamente por ambas partes. Demos al azar lo que es del azar y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue Waterloo? ¿Una victoria? No, un escudo de armas. Escudo ganado por Europa y pagado por Francia. No merecía la pena de poner allí un león. Por lo demás, Waterloo es el encuentro más extraño que hay en la historia. Napoleón y Wellington. No son enemigos, son contrarios. Dios, que se complace en las antítesis, jamás formó un contraste más notable y una confrontación más extraordinaria. Por un lado, la precisión, la previsión, la geometría, la prudencia, la retirada asegurada, las reservas aprovechadas, una sangre fría obstinada, un método imperturbable, la estrategia que se aprovecha del terreno, la táctica que equilibra los batallones, la carnicería tirada a cordel, la guerra arreglada con reloj en mano, sin dejar nada voluntariamente a la casualidad, el antiguo valor clásico, la corrección absoluta. Por otro, la intuición, la adivinación, lo extraordinario en medidas militares, el instinto sobrehumano, el golpe de vista flameante, el no sé qué que mira como el águila y que hiere como el rayo, un arte prodigioso en medio de una impetuosidad desdeñosa, todos los misterios de un alma profunda, la asociación con el destino, el río, la llanura, la selva, la colina, intimados y obligados en cierto modo a obedecer, el déspota llegando hasta tiranizar el campo de batalla, la fe en la estrella mezclada con la ciencia estratégica, engrandeciéndola pero turbándola. Wellington era el bareme de la guerra, Napoleón su Miguel Ángel, y esta vez el genio fue vencido por el cálculo. Por ambas partes se esperaba a alguno. El calculador exacto fue el que venció. Napoleón esperaba a Grouchy y no vino. Wellington esperaba a Blucher y fue exacto. Wellington es la guerra clásica que toma su revancha. Bonaparte en su aurora la había encontrado en Italia y derrotado magníficamente. El viejo mochuelo huyó ante el buitre joven. La táctica antigua no solo quedó derrocada, sino escandalizada. ¿Quién era ese corso de 26 años? ¿Qué significaba ese ignorante espléndido que, teniéndolo todo en contra suya y nada en su favor, sin víveres, sin municiones, sin cañones, sin zapatos, casi sin ejército, con un puñado de hombres contra masas enteras, se precipitaba sobre la Europa coaligada y ganaba absurdamente victorias imposibles? ¿Quién era ese advenedizo de la guerra que tenía la insolencia de aparecer como un astro? La escuela académica militar lo excomulgaba huyendo de él. De ahí el implacable rencor del viejo cesarismo contra el nuevo, del sable correcto contra la espada flamígera y del tablero contra el genio. El 18 de junio de 1815 ese rencor tuvo su revancha, y debajo del Lodi,
de Montebello, de Montenot, de Mantua, de Marengo y de Arcole, escribió: Waterloo. Triunfo de los medianos, caro á las mayorías. El destino consintió en esta ironía cruel. Napoleón en su decadencia volvió a hallar ante sí á Suvarov joven. En efecto, para tener a Suvarov basta blanquear los cabellos de Wellington. Waterloo es una batalla de primera clase ganada por un capitán de segundo orden. Lo que se debe admirar en la batalla de Waterloo es la Inglaterra, la firmeza inglesa, la resolución inglesa, la sangre inglesa. Lo que Inglaterra tuvo de magnífico, digámoslo a pesar suyo, fue ella misma. No fue su capitán, fue su ejército. Wellington, caprichosamente ingrato, declara en una carta a Lord Bathurst que su ejército, el ejército que combatió el 18 de junio de 1815, era un ejército pésimo. ¿Qué piensa de esta frase ese oscuro montón de huesos sepultados bajo los surcos de Waterloo? Inglaterra ha sido demasiado modesta tratándose de Wellington. Engrandecer a Wellington es hacer pequeña a Inglaterra. Wellington no es más que un héroe como cualquier otro. Los escoceses grises, los guardias de a caballo, los regimientos de Maitland y de Mitchell, la infantería de Pack y de Kempt, la caballería de Ponsonby y de Somerset, los Highlanders tocando a pibroch envueltos en el fuego de la metralla, los batallones de Ryland, los bisoños reclutas que apenas sabían manejar el fusil, haciendo frente a los veteranos de Essling y de Rivoli, eso es lo grande. Wellington fue tenaz, ese fue su mérito, y nosotros no se lo quitamos. Pero el último de sus soldados de infantería y de sus jinetes fue tan obstinado como él. El soldado de hierro vale tanto como el duque de hierro. En cuanto a nosotros, toda nuestra glorificación se dirige al soldado inglés, al ejército inglés, al pueblo inglés. Si hubo trofeos, Inglaterra los mereció para sí. La columna de Waterloo sería más justa si en vez de la figura de un hombre ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo. Pero Inglaterra se irritará por lo que decimos aquí. Conserva aún, después de su 1688 y de nuestro 1789, la ilusión feudal. Cree en el derecho de herencia y en la jerarquía. Ese pueblo, superior a todos en poder y en gloria, se estima como nación, no como pueblo. Como pueblo, se subordina espontáneamente y cree que un lord es siempre una cabeza bien organizada y capaz de mandar. Trabajador, se somete al desprecio. Soldado, se somete al castigo de los palos. Aún recordamos en la batalla de Inkerman un sargento que, según parece, había salvado el ejército. No pudo ser mencionado por Lord Raglan, porque la jerarquía militar inglesa no permite citar en un parte a ningún héroe inferior al grado de oficial. Lo que admiramos sobre todo en un encuentro del género del de Waterloo es la prodigiosa habilidad del acaso. Lluvia nocturna, muro de Hougomont, cañada de Ohain, Grouchy sordo al cañón, el guía de Napoleón que le engaña y el guía de Bulow que le dirige bien. Todo este cataclismo conducido maravillosamente. Digámoslo de una vez, en Waterloo hubo más mortandad que combate. De todas las batallas ordenadas, la de Waterloo es la que tiene el frente más pequeño respecto del número de combatientes. Napoleón tenía 3/4 de legua, Wellington media legua, 72.000 combatientes por cada lado. De esta espesura vino la carnicería. Se han formado el cálculo y la proporción siguientes: pérdida de hombres, en Austerlitz, franceses, el 14%, rusos, el 30%, austríacos, el 44%, en Wagram, franceses, el 13%, austríacos, el 14%, en Moscova, franceses, el 37%, rusos, el 44%, en Bautzen, franceses, el 13%, rusos y prusianos, el 14%, en Waterloo, franceses, el 56%, aliados, el 31%.
Total respecto de Waterloo, 41%. 144.000 combatientes, 70.000 muertos. El campo de Waterloo presenta hoy la tranquilidad que pertenece a la tierra, sustentáculo impasible del hombre, y se parece a todas las llanuras. Sin embargo, por la noche, una especie de bruma fantástica se desprende de él, y si algún viajero le recorre, si mira, si escucha, si medita como Virgilio en las funestas llanuras de Filipos, se apodera de él la alucinación de la catástrofe. Revive el horrible 18 de junio. La falsa colina monumental se desvanece, el león se disipa, y el campo de batalla vuelve a tomar su realidad. Líneas de infantería ondean en la llanura. Galopes furiosos cruzan el horizonte. El aterrado soñador ve el brillo de los sables, el resplandor de las bayonetas, el flamígero fulgor de las bombas y el monstruoso cruzamiento de los truenos. Oye como una especie de estertor que sale del fondo de una tumba, el vago clamor de la batalla fantasma. Esas sombras son los granaderos, esos resplandores son los coraceros, aquel esqueleto es Napoleón, aquel otro es Wellington. Todo esto no existe ya, y sin embargo, aún se choca y combate, y los barrancos se tiñen de sangre, y los árboles se estremecen, y hasta las nubes respiran venganza, y cuando llega la hora de las tinieblas, todas aquellas alturas feroces, Mont-Saint-Jean, Hougomont, Frischemont, Papelotte y Plancenoit, aparecen coronadas confusamente de torbellinos de espectros exterminándose. Fin del capítulo 16 del libro primero. Capítulo 17 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 17. ¿Fue bueno el resultado de Waterloo? Existe una escuela liberal muy respetable que no odia a Waterloo. Nosotros no pertenecemos a ella. Para nosotros, Waterloo no es más que la fecha estupefacta de la libertad. Que un águila como esta haya salido de un huevo como aquel, eso es ciertamente lo sorprendente e inesperado. Waterloo, si se le considera desde el punto de vista culminante de la cuestión, es intencionalmente una victoria contrarrevolucionaria. Es Europa contra Francia, San Petersburgo, Berlín y Viena contra París, el status quo contra la iniciativa, el 14 de julio de 1789, atacado al través del 20 de marzo de 1815. Es el zafarrancho de las monarquías contra el indomable motín francés. Apagar de una vez el volcán de ese vasto pueblo en erupción durante 26 años, tal era el objeto. Solidaridad de los Brunswick, de los Nassau, de los Romanov, de los Hohenzoller, de los Habsburgos con los Borbones. Waterloo lleva a la grupa el derecho divino. Es cierto que habiendo sido despótico el imperio, por la reacción natural de las cosas, la monarquía tradicional debía ser forzosamente liberal, y que de Waterloo salió un orden constitucional aunque forzoso y con gran sentimiento de los vencedores. Pero la revolución no puede ser verdaderamente vencida, y siendo providencial y absolutamente fatal, vuelve a aparecer siempre. Antes de Waterloo, con Bonaparte, que derriba los tronos decrépitos. Después de Waterloo, con Luis XVIII, que otorga y sufre al mismo tiempo la Carta Constitucional. Bonaparte pone un postillón en el trono de Nápoles y un sargento en el trono de Suecia, empleando la desigualdad para demostrar la igualdad. Luis XVIII en Saint Ouen rubrica la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Queremos explicarnos lo que es la revolución? Llamémosla progreso. ¿Queremos explicarnos lo que es progreso? Llamémosle mañana. Mañana ejecuta su tarea irresistiblemente, y la ejecuta desde hoy. Llega siempre a su objeto de un modo extraordinario. Se vale de Wellington para hacer un orador de Foix que no era más que un soldado.
Foy en Hougomont y se levanta en la tribuna. Así procede el progreso. Para ese obrero no hay herramienta mala. Ajusta a su trabajo divino sin desconcertarse al hombre que ha atravesado los Alpes y al enfermo y vacilante anciano del padre Elíseo. Lo mismo se sirve del gotoso que del conquistador exteriormente, del gotoso en lo interior. Waterloo, poniendo término a la demolición de los tronos europeos con la espada, no hizo sino continuar por otro lado la obra revolucionaria. El militarismo concluyó y les llegó á su vez á los pensadores. El siglo que Waterloo quería detener marchó por cima de él y prosiguió su camino. Esta victoria siniestra fue vencida por la libertad. En suma é incontestablemente, lo que triunfaba en Waterloo, lo que sonreía tras Wellington, lo que le llevaba todos los bastones de mariscal de Europa, incluso, según se dice, el bastón de mariscal de Francia, lo que hacía rodar alegremente las carretadas de tierra llenas de huesos para elevar el cerro del León, lo que hizo inscribir triunfalmente en ese pedestal la fecha 18 de junio de lo que animaba á Blucher á acuchillar y acabar con la derrota, lo que desde lo alto de la meseta de Mont Saint Jean se inclinaba sobre la Francia como sobre una presa, era la contrarrevolucion. La contrarrevolucion fue quien murmuró esta palabra infame, desmembracion. Al llegar á París vió el cráter de cerca, sintió que sus cenizas le quemaban los pies y varió de opinion. Volvió á la tartamudez de una carta constitucional. No veamos en Waterloo sino lo que hay realmente en Waterloo. Y respecto de intenciones liberales no había ninguna. La contrarrevolucion era involuntariamente liberal, lo mismo que Napoleon, por un fenómeno análogo, era revolucionario contra su voluntad. El 18 de junio de Robespierre a caballo perdió los estribos. Fin del capítulo 17 del libro primero. Capítulo 18 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 18. Recrudescencia del derecho divino. Terminada la dictadura, todo un sistema europeo vino abajo. El imperio se desmoronó en una sombra parecida a la del mundo romano expirante. Volvióse a ver el abismo como en tiempo de los bárbaros, solo que la barbarie de 1815, a la cual llamaremos por su apodo la contrarrevolución, tenía poco aliento, se cansó en breve y se detuvo. El imperio, confesémoslo de una vez, fue llorado, y llorado por ojos de héroes. Si la gloria consiste en la espada convertida en cetro, el imperio había sido la gloria misma. Había derramado por la tierra toda la luz que puede dar la tiranía, luz sombría. Digamos más, luz oscura. Comparada con la del día verdadero, es la oscuridad de la noche. Pero la desaparición de esa noche produjo el efecto de un eclipse. Luis XVIII regresó a París. Los bailes del 8 de junio borraron el entusiasmo del 20 de marzo. El corso se volvió la antítesis del bearnés. La bandera de la cúpula de las Tullerías fue blanca. El destierro se sentó en el trono. La mesa de abeto de Hartwell se colocó frente al sillón flordelisado de Luis XIV. Se habló de Bouvines y de Fontenoy como del día anterior, habiendo envejecido Austerlitz. El altar y el trono fraternizaron majestuosamente. En Francia y en el continente se estableció una de las formas más incontestadas de la salvación de la sociedad en el siglo XIX. Europa tomó la escarapela blanca. Trestaillon se hizo célebre. La división non pluribus impar volvió a aparecer en rayos de piedra, figurando un sol en la fachada del cuartel del muelle de Orsay. Donde había habido un guardia imperial, hubo una casa roja. El arco de carrusel
cargado de victorias ya insoportables, fuera de su sitio de estas novedades, algo vergonzoso tal vez de Marengo y de Arcole, salió del paso con la estatua del duque de Angulema. El cementerio de la Magdalena, temible fosa común de 93, se cubrió de mármol y de jaspe, descansando en este polvo los huesos de Luis XVI y de María Antonieta. En el foso de Vincennes se elevó de la tierra un monumento sepulcral para recordar que el duque de Enghien había muerto el mismo mes en que fue coronado Napoleón. El papa Pío VII, que había hecho esta consagración casi al mismo tiempo de ocurrir aquella muerte, bendijo tranquilamente la caída como había bendecido la elevación. Hubo en Schönbrunn un niño de 4 años, sombra infeliz a quien era sedicioso llamar rey de Roma. Y se hicieron todas estas cosas, y estos reyes volvieron a subir a sus tronos, y el dueño de Europa fue encerrado en una jaula, y el antiguo régimen se convirtió en moderno, y toda la oscuridad y toda la luz de la tierra cambiaron de sitio, porque en la tarde de un día de verano un pastor dijo en el bosque a un prusiano: pasad por aquí y no por allí. El año de 1815 fue una especie de abril lúgubre. Las viejas realidades nocivas y venenosas se cubrieron de nuevas apariencias. La mentira se casó con 1789. El derecho divino se enmascaró con una carta. Las farsas se hicieron constitucionales. Las preocupaciones, las supersticiones y los pensamientos ocultos, con el artículo 14 en el corazón, se barnizaron de liberalismo. Fue el cambio de piel de las serpientes. El hombre había sido hecho grande y empequeñecido a la vez por Napoleón. Lo ideal, bajo ese reinado de la materia espléndida, recibió el extraño nombre de ideología. Grave imprudencia de un grande hombre ridiculizar el porvenir. Los pueblos, sin embargo, esa carne de cañón tan enamorada del artillero, lo buscaban con la vista. ¿A dónde está? ¿Qué hace? Napoleón ha muerto, decía un transeúnte a un inválido de Marengo y de Waterloo. ¿Muerto él? Exclamó el soldado. Le conocéis bien. Las imaginaciones deificaban a aquel hombre caído. Después de Waterloo, el fondo de la Europa fue tenebroso. Durante mucho tiempo hubo un gran vacío causado por la ausencia de Napoleón. Los reyes se colocaron en este vacío. La vieja Europa se aprovechó de él para reformarse. Hubo una santa alianza. Bella alianza, había dicho de antemano el campo fatal de Waterloo. En presencia y frente a frente de la antigua Europa rehecha, se bosquejaron los rasgos de una Francia nueva. El porvenir, ridiculizado por el emperador, hizo su entrada solemne llevando en la frente la estrella de la libertad. Los ojos ardientes de las generaciones jóvenes se volvieron hacia él. Cosa singular, se enamoraron al mismo tiempo del porvenir libertad y del pasado de Napoleón. La derrota había elevado al vencido. Bonaparte caído parecía más alto que Napoleón de pie. Los que habían triunfado tuvieron miedo. Inglaterra le hizo guardar por Hudson Lowe y Francia le hizo espiar por Montgenou. Sus brazos cruzados pusieron en alarma los tronos. Alejandro le llamaba mi insomnio. Este espanto procedía de la cantidad de revolución que tenía en sí, lo cual explica y excusa el liberalismo bonapartista. El fantasma hacía temblar al viejo mundo. Los reyes reinaron con cierto malestar mientras tuvieron la roca de Santa Elena en el horizonte. Mientras Napoleón agonizaba en Longwood, los 70.000 hombres que cayeron en el campo de Waterloo yacían gangrenándose tranquilamente y algo de su paz se esparció por el mundo. El Congreso de Viena hizo sus tratados de 1815 y Europa llamó a esto la Restauración. Esto fue Waterloo. Pero ¿qué importa a lo infinito? Toda esta tempestad, toda esa nube, esa guerra y después esa paz, toda esa sombra no turbó un momento la luz de la inmensa mirada, ante la cual un pulgón saltando de hoja en hoja
es igual al águila que vuela de campanario en campanario en las torres de Nuestra Señora. Fin del capítulo 18 del libro primero. Capítulo 19 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 19. El campo de batalla por la noche. Es una necesidad de este libro que volvamos a ese campo fatal de batalla. El 18 de junio de 1815 era día de luna llena. Aquella claridad favoreció la feroz persecución de Blücher, denunció las huellas de los fugitivos, entregó aquellas masas desastrosas a la caballería prusiana y ayudó a la matanza. La noche se complace algunas veces en ser testigo de esas horribles catástrofes. Después de tirado el último cañonazo, la llanura de Mont-Saint-Jean quedó desierta. Los ingleses ocuparon el campamento de los franceses. Es la prueba habitual de la victoria acostarse en el lecho del vencido. Establecieron su vivac al otro lado de Rossomme. Los prusianos, continuando la persecución, siguieron adelante. Wellington fue a la aldea de Waterloo a redactar su parte para Lord Bathurst. Si alguna vez ha sido aplicable el sic vos non vobis, es seguramente a esta aldea de Waterloo. Waterloo no hizo nada, y está situada a media legua de los sitios en que se dio la acción. Mont-Saint-Jean fue cañoneado, Hougomont fue quemado, Papelotte también, Plancenoit igualmente, la Haie Sainte fue tomada por asalto. La bella alianza vio el abrazo de los dos vencedores. Sin embargo, estos nombres han quedado casi desconocidos, y Waterloo, que no hizo nada en la batalla, tuvo para sí todos los honores. No somos aduladores de la guerra. Cuando se presenta la ocasión, le decimos las verdades. La guerra tiene bellezas horribles que no hemos ocultado, pero convengamos en que tiene también cosas muy feas. Una de las más sorprendentes es el rápido despojo de los muertos después de la victoria. El alba que sigue a una batalla aparece siempre para alumbrar cadáveres desnudos. ¿Quién hace esto? ¿Quién mancha así el triunfo? ¿Qué asquerosa mano furtiva es esa que se introduce en el bolsillo de la victoria? ¿Qué rateros son esos que dan sus golpes detrás de la gloria? Algunos filósofos, entre ellos Voltaire, afirman que son precisamente aquellos que han conquistado la gloria. Son los mismos, dicen. No ha habido cambio alguno. Los que están de pie saquean a los que están en tierra. El héroe del día es el vampiro de la noche. Al fin y al cabo tiene derecho a despojar a un cadáver que él mismo ha hecho. En cuanto a nosotros, no lo creemos. Recoger laureles y robar los zapatos a un muerto nos parece imposible que lo haga una misma mano. Lo cierto es que generalmente, después de los vencedores, vienen los ladrones. Pero pongamos al soldado, sobre todo al soldado contemporáneo, fuera de cuestión. Todo ejército tiene una cola, y a esa es a la que debe acusarse. Seres murciélagos entre bandidos y criados, todas las especies de mariposas crepusculares que engendra esa oscuridad que se llama la guerra, portadores de uniforme que no combaten, enfermos supuestos, cojos temibles, cantineros contrabandistas, algunas veces con sus mujeres trotando en carretas y robando lo que vuelven a vender, mendigos que se ofrecen por guías a los oficiales, granujas y merodeadores. Todo esto, no hablamos del tiempo presente, seguía en pos de los ejércitos en otro tiempo, de tal suerte que en el lenguaje especial militar se llamaban los rezagados. Ningún ejército ni nación alguna era responsable de estos seres. Hablaban italiano y seguían a los alemanes. Hablaban francés y seguían a los ingleses. Uno de estos miserables, rezagado español que hablaba francés, fue el que engañó al marqués de Fervaques con su charla, el cual, tomándole por uno de los nuestros, se fió de él y fue muerto a traición
y robado en el mismo campo de batalla la noche que siguió á la victoria de Cernolles. Del merodeador nacía el pícaro. La detestable máxima, vivir á costa del enemigo, producía esta lepra, que solo podía curar una disciplina rigurosa. Hay famas que engañan. Algunas veces no se sabe por qué ciertos generales, grandes por otro lado, han sido tan populares. Turena era adorado de sus soldados porque toleraba el pillaje. El mal consentido forma parte de la bondad. Turena era tan bueno que dejó poner a sangre y fuego el Palatinado. Detrás de los ejércitos veíanse más o menos merodeadores según la mayor o menor severidad del jefe. Hoche y Manot no tenían rezagados. Wellington, le hacemos voluntariamente esta justicia, tenía muy pocos. Sin embargo, en la noche del 18 al 19 de junio se despojó a los muertos. Wellington fue rígido. Dio orden de pasar por las armas a todo el que fuese cogido en flagrante delito, pero la rapiña es tenaz. Los merodeadores robaban en uno de los extremos del campo de batalla, mientras estaban fusilando en el otro. En esta llanura la luna era siniestra. A eso de las 12 vagaba un hombre, o mejor dicho, andaba arrastrándose por la parte del barranco de Ohain. Según toda apariencia, era uno de los que acabamos de caracterizar, ni inglés, ni francés, ni soldado, ni paisano, menos hombre que hiena. Atraído por el olor de los muertos, teniendo el robo por victoria y acudiendo a saquear a Waterloo. Llevaba una blusa que tenía algo de capote, e inquieto y atrevido marchaba hacia adelante mientras miraba hacia atrás. ¿Quién era aquel hombre? Probablemente la noche le conocía más que el día. No llevaba saco, pero es indudable que llevaba bajo su capote anchos bolsillos. De vez en cuando se detenía, examinaba la llanura en torno suyo como para ver si alguien le observaba, se bajaba bruscamente, revolvía en la tierra una cosa silenciosa e inmóvil, y luego se enderezaba y se escapaba de aquel sitio. Su paso de zorra, su actitud, su gesto rápido y misterioso le asemejaban a esas larvas crepusculares que frecuentan las ruinas y que las antiguas leyendas normandas llaman los andantes. Ciertas aves nocturnas forman figuras de esta especie en los pantanos. Cualquiera que hubiese mirado con atención toda esta bruma habría podido notar a cierta distancia, parado y como oculto detrás de un caserón que rodea en la calzada de nivel el ángulo del camino de Mont-Saint-Jean á Braine-l'Alleud, una especie de carro pequeño de vivandero con toldo de mimbre embreado, del que tiraba un hambriento rocín que en aquel momento pacía las ortigas al través del freno, y en el carro una especie de mujer sentada encima de cofres y paquetes. Tal vez había algún vínculo de unión entre este carro y el merodeador. La oscuridad era serena. Ni una nube empañaba el limpio azul del horizonte. ¿Qué importa que la tierra se tiña de rojo si la luna permanece blanca? Esa es la indiferencia del cielo. Las ramas de los árboles, rotas por la metralla, pero sin caer aún, y sujetas por la corteza, se mecían en la pradera blandamente al suave soplo del viento de la noche. Un tenue aliento, casi una respiración, movía las malezas. Había en la hierba cierto estremecimiento que parecía el de las almas al abandonar los cuerpos. Oíanse vagamente en lontananza ir y venir las patrullas y rondas mayores del campamento inglés. Hougomont y la Haie Sainte continuaban ardiendo, formando el uno al oeste y el otro al este dos grandes hogueras á las que se unía como un collar de rubíes desatado con dos carbunclos á sus extremos el cordón de fuego del campamento inglés, que se extendía en inmenso semicírculo por las colinas del horizonte. Hemos referido la catástrofe del camino de Ohain. El corazón se espanta al pensar lo que había sido aquella especie de muerte para tantos valientes. Si hay alguna cosa horrible, si existe una realidad que va más allá del sueño, es esta: vivir, ver el sol, estar en plena posesión de la fuerza viril, tener salud y alegría,
reír con valor, correr hacia una gloria deslumbradora que se tiene delante, sentir en el pecho un pulmón que respira, un corazón que late, una voluntad que raciocina, hablar, pensar, esperar, amar, tener una madre, tener mujer, tener hijos, tener luz, y de pronto, en el espacio de tiempo necesario para dar un grito, en menos de un minuto hundirse en un abismo, caer, rodar, magullar, ser magullado, ver espigas de trigo, flores, hojas, ramas, no poder agarrarse a nada, apretar un sable inútil, tener debajo de sí los hombres, encima los caballos, luchar en vano, romperse los huesos con alguna coz dada en las tinieblas, sentir el tacón de una bota que os hace saltar los ojos, recordar con rabia las herraduras de los caballos, ahogarse, aullar, desesperarse, estar allí debajo y decirse: hace un momento yo vivía. Donde había ocurrido este lamentable desastre reinaba á la sazón un profundo silencio. La caja del camino estaba llena de caballos y de jinetes amontonados inextricablemente. Terrible amalgama. Ya no había declive. Los cadáveres nivelaban el camino con la llanura y le tenían ras con ras como una media fanega de cebada bien medida. Un montón de muertos en la parte alta y un río de sangre en la parte baja. Tal era este camino la noche del 18 de junio de 1815. La sangre corría hasta la calzada de nivel, y allí se extendía en una ancha laguna delante de la tala de árboles que cerraba el paso de la calzada, en un sitio que hoy se enseña aún. Según recordará el lector, en el punto opuesto hacia la calzada de genappe fue donde ocurrió el desastre de los coraceros. La multitud de cadáveres era proporcionada á la profundidad de la cañada. En medio, hacia el sitio donde se igualaba con la llanura y por donde había pasado la división del orne, la capa de los muertos era más delgada. El vagabundo nocturno que acabamos de hacer entrever al lector iba por este lado escudriñando aquella inmensa tumba, mirando, pasando no sé qué asquerosa revista de muertos y hundiéndose los pies en charcos de sangre. De pronto se detuvo. A algunos pasos delante de él, en el camino y en el punto donde concluía el montón de cadáveres de debajo de aquella masa confusa de hombres y de caballos, salía una mano abierta alumbrada por la luna. Esta mano tenía en el dedo una cosa que brillaba y que era una sortija de oro. El hombre se inclinó, permaneció un momento agachado, y cuando volvió á levantarse la sortija había desaparecido de la mano. No se volvió á levantar precisamente, permaneció en una actitud feroz y medrosa, volviendo la espalda al montón de muertos, examinando el horizonte, de rodillas, con el cuerpo inclinado hacia adelante y apoyando en tierra los dos índices, sacando la cabeza por encima del borde del camino. Las cuatro patas del chacal convienen á ciertas acciones. Después, tomando su partido, se levantó. En aquel momento tuvo una especie de sobresalto. Sintió que lo agarraban por detrás. Volvióse. Era la mano abierta que había vuelto a cerrarse y que le había cogido el faldón de su capote. Un hombre honrado hubiese tenido miedo. Este se echó a reír. Calle, dijo, si es el muerto. Más me gusta un aparecido que un gendarme. Sin embargo, la mano se fue aflojando y le soltó. El esfuerzo se agota pronto en la tumba. Hola, dijo el vagabundo. ¿Estará vivo este muerto? Vamos a ver. Inclinóse de nuevo, empezó á separar los obstáculos que le impedían llegar hasta la mano, y una vez separados, la cogió, empuñó el brazo, separó la cabeza, sacó el cuerpo, y algunos instantes después arrastraba en la oscuridad del camino á un hombre inanimado, o desmayado á lo menos. Era un coracero, un oficial, y hasta oficial de cierta categoría. Por debajo de la coraza salía una charretera gruesa de oro. Este oficial no tenía ya casco. Un sablazo furioso había destrozado su cara en la que solo se veía sangre.
Por lo demás, parecía que no tenía ningún miembro roto, y por una feliz casualidad, si esta palabra es posible aquí, los muertos habían formado arco por cima de él, de modo que le habían librado de ser aplastado. Sus ojos estaban cerrados. Sobre su coraza llevaba la cruz de plata de la Legión de Honor. El vagabundo arrancó esta cruz, que desapareció en uno de los abismos que tenía debajo del capote. Hecho lo cual, tentó el bolsillo del chaleco del oficial, en el que sintió un reloj y lo tomó. Después examinó el otro bolsillo, halló en él una bolsa y la cogió. A este punto llegaba del socorro que estaba prestando al moribundo cuando el oficial abrió los ojos. Gracias, dijo débilmente. Lo brusco de los movimientos del hombre que así lo manejaba, la frescura de la noche y el aire respirado libremente le habían sacado de su letargo. El vagabundo no respondió. Levantó la cabeza. Por la llanura oíase ruido de pasos, probablemente alguna patrulla que se acercaba. El oficial murmuró, aunque con voz agonizante: ¿Quién ha ganado la batalla? Los ingleses, respondió el vagabundo. El oficial continuó: registrad mis bolsillos. En ellos hallaréis una bolsa y un reloj. Tomadlos. Ya estaba hecho, pero el vagabundo fingió ejecutar lo que se le decía y replicó: no hay nada. Me han robado, dijo el oficial, y lo siento. Hubiese sido para vos. Los pasos de la patrulla se oían cada vez más distintos. Viene gente, dijo el vagabundo, haciendo el movimiento de un hombre que se va. El oficial, levantando el brazo con trabajo, le detuvo. Me habéis salvado la vida. ¿Quién sois? El vagabundo respondió rápidamente y en voz baja: yo pertenecía como vos al ejército francés. Tengo que dejaros. Si me cogiesen, me fusilarían. Os he salvado la vida. Ahora componeos como podáis. ¿Cuál es vuestra graduación? Sargento. ¿Cómo os llamáis? Thenardier. No olvidaré ese nombre, dijo el oficial. Y vos conservad el mío. Me llamo Pontmercy. Fin del capítulo 19 y fin del libro primero. Libro segundo. El navío de Orión. Capítulo 1 del libro segundo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 1. El número 24.601 se convierte en el número 9.430. Juan Valjean había sido capturado de nuevo. El lector nos agradecerá que pasemos rápidamente por detalles dolorosos. Nos limitaremos, pues, a reproducir dos sueltos publicados por los periódicos de aquella época, pocos meses después de los sorprendentes acontecimientos ocurridos en M, a orillas del M. Estos artículos son algo reducidos, porque, como sabemos, en aquel tiempo no existía aún la Gaceta de los Tribunales. Tomamos el primero de la bandera blanca, fechado el 25 de julio de 1823. Un distrito del departamento del Pas de Calais acababa de ser teatro de un acontecimiento poco común. Un hombre extraño al departamento y llamado M. Magdalena había dado gran impulso de algunos años a esta parte, gracias a procedimientos nuevos a una antigua industria local, la fabricación de azabaches y abalorios negros. En ella había hecho su fortuna, y si vale decir verdad, la del departamento. En justa retribución de sus servicios se le había nombrado alcalde. La policía ha descubierto que M. Magdalena no era sino un antiguo presidiario, escapado del presidio, condenado en 1796 por robo, y llamado Juan Valjean. Este ha sido enviado de nuevo al presidio. Parece que antes de su prisión había conseguido sacar de casa del señor Laffitte la cantidad de más de medio millón de francos
que tenía colocada en dicha casa, y que por otra parte, según se dice, había ganado muy legítimamente en su comercio. No se ha podido saber dónde había ocultado esta suma Juan Valjean después de su entrada en el presidio de Tolon. El segundo artículo, algo más minucioso, se publicó en el Diario de París de la misma fecha. Dice así: acaba de comparecer ante el tribunal de asisias del Var un antiguo licenciado de presidio llamado Juan Valjean, en circunstancias propias para llamar la atención. Este criminal había conseguido engañar la vigilancia de la policía. Había cambiado de nombre y logrado hacerse nombrar alcalde de una de nuestras pequeñas poblaciones del norte, donde había establecido un comercio de bastante consideración. Al fin ha sido desenmascarado y preso, gracias al celo infatigable de la autoridad. Tenía por concubina a una mujer pública, que ha muerto de terror en el momento de su prisión. Este miserable, dotado de una fuerza hercúlea, había hallado medio de evadirse. Pero 3 o 4 días después de su evasión, la policía consiguió apoderarse nuevamente de él en París mismo, en el momento de subir en uno de esos pequeños carruajes que hacen el trayecto de la capital a la aldea de Montfermeil, Sena y Oise. Dícese que se aprovechó del intervalo de estos 3 o 4 días de libertad para retirar una suma considerable colocada por él en casa de uno de nuestros principales banqueros y cuyo importe se hace subir a 600 o 700.000 francos. Si hemos de dar crédito al acta de acusación, debe haberla escondido en un sitio conocido de él solo, y no se ha podido dar con ella. Como quiera que sea, el tal Juan Valjean acaba de comparecer ante el tribunal del departamento del Var como acusado de robo en despoblado cometido a mano armada. Hará unos 8 años, en la persona de uno de esos honrados niños que, como dijo el patriarca de Ferney en versos inmortales: todos los años vienen de Saboya para deshollinar con diestra mano los largos tubos de las chimeneas. El bandido ha renunciado a defenderse. El hábil y elocuente órgano del Ministerio Público ha probado que el robo fue cometido en unión con otros cómplices y que Juan Valjean formaba parte de una banda de ladrones establecida en el mediodía. Por consiguiente, Juan Valjean, declarado reo, ha sido condenado a la pena de muerte, y no habiendo querido entablar el recurso de casación, la sentencia se hubiera ejecutado si el rey, en su inagotable benignidad, no se hubiese dignado conmutarle dicha pena en la de cadena perpetua. Juan Valjean ha sido conducido inmediatamente al presidio de Tolon. No se habrá olvidado que Juan Valjean tenía en M, a orillas del M, costumbres religiosas. Algunos periódicos, entre otros el Constitucional, presentaron esta conmutación de pena como un triunfo del partido clerical. Juan Valjean cambió de número en el presidio. Se llamó el 9430. Por lo demás, digámoslo de una vez para siempre, la prosperidad de M, a orillas del M, desapareció con el señor Magdalena. Todo cuanto había previsto en su noche de vacilación y de fiebre se realizó. Faltando él, faltó el alma de aquella población. Después de su caída se verificó en M, a orillas del M, ese reparto egoísta de la herencia de los grandes hombres caídos, esa fatal desmembración de las cosas florecientes que se efectúa todos los días oscuramente en la comunidad humana, y que la historia no ha consignado más que una vez, porque se hizo después de la muerte de Alejandro. Los tenientes se coronan reyes, los contramaestres se improvisaron fabricantes, surgieron las rivalidades envidiosas, cerráronse los vastos talleres de Magdalena, los edificios se arruinaron, dispersáronse los obreros. Unos dejaron el país, otros dejaron el oficio. Desde entonces todo se hizo en pequeño en vez de hacerse en grande. En vez de hacerse por el bien, se hizo por el lucro. Ya no hubo centro. La competencia y el encarnizamiento aparecieron por todas partes.
magdalena lo dominaba y dirigía todo. Caído él, cada uno se fue por su lado. El espíritu de lucha sucedió al espíritu de organización, la aspereza á la cordialidad, el odio del uno contra el otro á la benevolencia del fundador para con todos. Los hilos atados por el señor magdalena se enredaron y se rompieron. Se falsificaron los procedimientos, se envilecieron los productos, se mató la confianza, disminuyeron las exportaciones, hubo menos pedidos, bajó el salario, cerráronse los talleres y pronto vino la quiebra. Y luego nada para los pobres, todo se desvaneció. El Estado mismo echó de ver que alguien había sido arruinado en alguna parte. En menos de 4 años, después de la sentencia del tribunal estableciendo la identidad de magdalena y de juan valjean y enviándolo a presidio, se habían duplicado los gastos de percepción del impuesto en el distrito de m á orillas del m, como observó m de villèle en la tribuna en el mes de febrero de Fin del capítulo 1 del libro segundo.